Bendiciones para todos, todos sean bienvenidos. Hoy vamos a tener una pequeña reflexión que se titula ¿Cómo entender y retener la palabra de Dios? Y nos vamos a basar en 1 de Pedro 2:2 que dice, en la traducción actual les voy a leer, dice, deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada para que por ella crezcan para salvación. Cuando yo era adolescente, era una alumna en mi adolescencia, e iba a presentar algún examen de cualquier materia, todos mis apuntes lo convertía en preguntas y respuestas. Después lo leía hasta memorizarlo y bueno, era lógico que siempre sacaba 10 de calificación. En ese tiempo de la secundaria y parte de la prepa, fui la mejor alumna en mi tiempo. Siempre estuve en la tabla de honor y en primer lugar. Nunca acepté el segundo lugar. Ese fue mi secreto en ese entonces, estudiar a través de preguntas y respuestas. Y me dio muy buen resultado. Ahora como cristiana sigo ese mismo patrón. ¿Sí? Me encanta andar formulando preguntas y respuestas de cualquier libro de la Biblia y siento que eso me funciona bien para ir adquiriendo conocimiento bíblico. Porque no es lo mismo, quiero decirles, no es lo mismo leer un capítulo corrido, así leerlo normalmente y por si pasarles al otro, al otro, que leerlo en preguntas y respuestas. Porque si tú lees un capítulo entero, así corrido, después tú cierras tu Biblia y alguien te pregunta algo sobre lo que leíste, estoy segura que difícilmente lo vas a recordar o vas a poder contestar. Pero si ese mismo capítulo lo lees en preguntas y respuestas, es más seguro que logres contestar. Realmente no sé qué tiene el cerebro, pero yo he descubierto desde muchos años atrás que el cerebro es muy ordenado, ¿sí? Y cuando leemos las cosas en orden, el cerebro lo guarda con facilidad. Pero si lo leemos todo revuelto, ese es cuando decimos que somos cabeza dura. No somos cabeza dura. Lo que pasa es que no le estamos metiendo al cerebro las cosas ordenadamente. Nuestro tema de hoy es cómo entender y retener la palabra de Dios. Bueno, hoy te traigo este pequeño tips de formular cualquier escrito bíblico en preguntas y respuestas para poder entenderla y retenerla también. Porque yo sé que la mayoría de los cristianos tienen ese problema. Abunda. Ahora, si tienes ese problema, porque también se hace problema que alguien no sepa formular preguntas. Porque hasta para hacer preguntas o sacar preguntas hay que saber, o como decía mi madre, hay que tener gracia. Eso sí también. Bueno, yo siento que ese es uno de las cosas fuertes que yo tengo y desde muy pequeña lo he ocupado y me ha funcionado muy bien. Entonces, si tú eres de las personas que quieres estudiar la palabra, leer la palabra, entender la palabra, entonces hoy yo les traigo una invitación. No importa la edad que tengas, si eres hombre, si eres mujer, solamente que sepas leer y escribir. Tampoco importa de qué país seas, o de qué ciudad, de qué rumbo. Tampoco importa si eres cristiano o no eres cristiano. Yo tengo un pequeño grupo en WhatsApp
en donde estudiamos la Biblia, ¿sí? En una forma, así como les estoy diciendo, en preguntas y respuestas. Cada 8 días les mando las preguntas en el grupo y cada uno copia las preguntas, las contesta leyendo el capítulo indicado. O sea, yo les mando este capítulo, vamos, porque vamos libro por libro. Terminamos un libro, empezamos otro libro. Entonces, el capítulo que nos toque, al llegar las preguntas, basándose de ese capítulo, se contestan las preguntas. Después, la persona ya que contestó le toma foto y me lo manda de una forma privada. No lo va a mandar en público, ¿verdad? Porque en grupo, porque para que nadie sepa qué contestó y la respuesta. Y después yo califico, igual le tomo foto y les mando en una forma privada porque para que nadie se entere qué calificación sacó cada uno. Así que esto es, en el grupo nada más se van a enterar de las preguntas. Nadie se va a enterar de cuántos sacaron, así que no se preocupen de eso. El propósito de este grupo que formé es para acercar a las personas a la Biblia, aunque sean cristianos, no importa. Porque hay muchos cristianos que quizás por estar ocupados, es más, todos estamos ocupados. Todos tenemos algo que hacer, pero les estoy enseñando que a pesar del trabajo que tengamos, debemos hacer un espacio para la palabra de Dios. Por eso lo hago, entonces, para que tengan un tiempo para adquirir conocimiento de Dios. Y fíjense que eso es lo que Dios quiere y nos pide de nosotros. Miren lo que dice Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Por qué pide Dios conocimiento a sus hijos? Precisamente porque Dios vio que su pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y muchos cristianos se están perdiendo por lo mismo. Por no preocuparse en saber y conocer a su Dios. Entonces, antes de terminar, esto solamente es una pequeña, no es reflexión, es una pequeña invitación. Y antes de terminar, les quiero leer. Empezamos en el libro de San Juan, ahorita ya vamos en Primera los Corintios, ya estamos a punto de terminar, pero les quiero leer de una forma rápida el capítulo 14 de Primera los Corintios, de que si ustedes lo leen, creo que contiene como 40 versículos. Lo leen, se puede leer, ¿quién no puede leerlo? Pero si lo leemos ya en preguntas y respuestas, como que al instante sabemos más o menos qué refleja ese capítulo. Y podemos ir reteniendo las respuestas que posiblemente alguien nos pueda hacer. Les voy a leer algunas preguntas. ¿Cómo se titula el capítulo 14 de Primera a los Corintios? La respuesta es el hablar en lenguas. Bueno, ahí ya tenemos, ¿verdad?, el tema, el título, de qué se trata o se tratará este capítulo. La otra pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre hablar en lenguas y profetizar? Según los versículos 2 y 3, nos vamos al versículo 2 y 3 para ver qué dice. Y ahí la respuesta es, ¿cuál es la diferencia? Es que hablar en lenguas es hablar con Dios. Y profetizar es hablar con los hombres. Punto. Otra pregunta. ¿En qué versículo Pablo dice que hablar en lenguas es como hablar al aire? Ya lo buscamos y se encuentra en el versículo 9. Otra pregunta. ¿Para qué debemos anhelar los dones espirituales según el versículo 12? Leemos el versículo 12 y ahí dice que es para edificación de la iglesia. ¿Qué se debe hacer quien habla en lengua extraña? Buscamos en el capítulo, encontramos en el versículo 13 que es que hay que pedir oración para poder interpretarlas. Otra pregunta. ¿Pablo habló en lenguas? Y lo vemos ya en el versículo 18, dice sí, porque él dijo que él hablaba en lenguas más que los demás. Otra pregunta. ¿En qué lugar Pablo no habló o no hablaba en lenguas?
buscamos en el versículo y encontramos en el capítulo y encontramos en el versículo 19 que él, en el único lugar donde él no hablaba en lenguas era en la iglesia. Él lo dijo, porque dice que en la iglesia prefería hablar 5 palabras con su entendimiento que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Entonces, él hablaba en lenguas, tal vez en su casa, en otro lugar, pero menos en la iglesia. Otra, si toda la iglesia se reúne para hablar en lenguas, ¿qué iban a decir los incrédulos? Buscamos en el capítulo y encontramos en el versículo 23 que los incrédulos iban a decir que estaban locos. ¿Por qué? Porque estaban hablando todos y no iban a entender. Otra pregunta, ¿cómo se debía hacer según Pablo para poder hablar en lenguas? En los versículos 27 y 28 buscamos esos 2 versículos y ahí vemos que si habían 2 o 3 hermanos que hablaban así, que se hiciera por turno y que hubiera intérprete. Y si no había intérprete, que se callara y hablara para sí mismo. La última pregunta es, después de explicar Pablo sobre el don de lenguas, ¿cómo dijo que se hiciera al final del capítulo 14? Ahí lo buscamos y ahí dice que se hiciera decentemente y con orden. ¿Se dan cuenta que al leerlo ya en preguntas y respuestas ya refleja todo de qué se trató el capítulo 14? Y no solamente eso, sino ahí logramos entender realmente lo que es el hablar en lenguas, que muchas denominaciones no lo han entendido. ¿Sí? Aquí dice todo cómo se debe hacer, por qué se debe hacer, que sí existe, que sí se debe hacer, pero hay que saber cuándo y dónde hacerlo. ¿Dónde lo aprendimos? En ese capítulo, pero lo venimos a aprender ya cuando está formulado en preguntas y respuestas. Pero si lo leemos en una forma así corrido, está muy difícil que se logre entender, tener una comprensión así como lo acabamos de leer. Realmente yo no sé, pero a mí me encanta hacer esas preguntas y siento que las personas pues lo están escribiendo, lo están contestando y están captando, ¿verdad? Lo que quizás otros cristianos no han logrado entender. Bueno, si a alguien le interesó o desea también estudiar la Biblia de esta manera, en preguntas y respuestas, háganmelo saber, por favor, a través de un comentario. Y si alguien quiere pertenecer al grupo de este estudio, que es cada 8 días, un capítulo nada más, pues mándeme su número de cel para que yo lo agregue, ¿verdad? Porque necesito saberlo para meterlo al grupo. Y si tienen alguna duda, aparte de lo que ya les expliqué cómo se debe hacer, pues ahí sí que, como alguien dijo, pregúntenme y vamos a, a resolver la duda. La finalidad de todo aquí en este grupo no es quién sabe más, ¿no? Sino que aprendamos más cada día como Dios nos lo exige, nos los pide que lo hagamos. Bueno, los espero en el siguiente video, si el Señor nos los permite, y que Dios los bendiga.